Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años hasta el ocaso de una civilización floreciente. Desde el genio creativo de un puñado de hombres hasta una revolución cultural global. Desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. Alessandría de Italia, capital del Reino Universal, año 650. Cada provincia envió una delegación a la ciudad inmortal. No se perderían esto por nada en el mundo. La ceremonia de apertura de los 325 Juegos Olímpicos. Otrora enemigos, todos los pueblos del reino ahora viven en un mundo en paz. Hablan un solo idioma, greco-persa. Alejandro Magno fue quien lo hizo posible. Hace 1000 años impuso su visión de un mundo universal. Como soberano ilustrado, cambió de opinión a lo largo de su poderoso reinado que duró 80 años. Una gran estatua en su honor se eleva ahora sobre el Monte Palatino. Pero nada de esto sucedió. Siglos antes, un pequeño grano de arena desencadenó una serie de eventos que detuvieron el sueño de Alejandro cuando solo tenía 33 años. Alejandro Magno. En el año 336 a.C., en la cima de su gloria, Filipo II de Macedonia es asesinado por un miembro de su guardia. 2 años después, su hijo, Alejandro III, logró escapar de la muerte en el campo de batalla. En el año 328 a.C., Alejandro III, ahora llamado Alejandro Magno, decide hacer retroceder los límites del mundo conocido. Estos 3 eventos íntimamente relacionados son cruciales en una de las aventuras humanas más emocionantes. Veremos cuál. Hoy, el mundo está compuesto por casi 200 países, la mitad de ellos democracias. En ellos, las personas nacen libres e iguales a la luz de la ley. Pueden hablar libremente y elegir sus gobernantes. Para estas personas, estos derechos son naturales y están preparados para luchar por conservarlos. Pero hubo una época en la cual la idea misma de igualdad no se había articulado. Una en la que solo un grupo de hombres soñaba con un mundo libre. Esta época es la antigüedad. Los fundamentos de nuestra civilización fueron establecidos allí. Fue la era de los filósofos, los guerreros legendarios y sus majestuosas hazañas. En el año 350 a.C., el mundo mediterráneo es dominado por 2 pueblos opuestos, los griegos y los persas. Imperio persa. Persia es inmensa, su riqueza fantástica y su arte refinado. Gobernada por señores locales que obedecen a un gran rey. Él gobierna regiones con diferentes culturas, pero tiene cuidado de respetar las costumbres locales. Bajo su administración se desarrolla una vasta red de comunicación e irrigación. La autoridad del gran rey es absoluta. El bien del imperio está por encima de todo. Persia es el rey. Un mundo extraño para los griegos, que lo consideran un sistema bárbaro. En Grecia sucede lo contrario. Cada ciudad es independiente. Atenas, Esparta y Tebas tienen gobiernos propios y están constantemente en guerra. En Grecia no existe la nación. Eres ateniense, no griego. Cada ciudad es un laboratorio de ideas donde los filósofos debaten sobre la mejor forma de gobierno. Grecia es la ciudad. En Persia, un hombre no tiene importancia. En Grecia, el hombre es el centro de todo. Estos 2 pueblos no pueden entenderse. Entonces, se enfrentan.
Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Los atenienses inventaron la democracia. De todos los sistemas que probaron, este fue el menos nocivo. Sin embargo, está muy lejos de nuestra democracia actual. Imaginen que podemos transferir el antiguo sistema griego a nuestras ciudades contemporáneas, Nueva York, por ejemplo. La megalópolis sería totalmente independiente. Los habitantes de las ciudades se considerarían neoyorquinos en lugar de estadounidenses. La ciudad tendría su propio ejército y no reconocería la autoridad del presidente de los Estados Unidos. Elegiría sus propias políticas, su moneda y su programa educativo. Regularmente estaría en guerra con Dallas o con Los Ángeles. Solo haría alianzas con esas ciudades cuando enfrentaran un peligro inminente. Todos los ciudadanos serían libres e iguales ante la ley y podrían presentar y votar leyes. Todos los ciudadanos, no todos los habitantes. Porque en la antigua Grecia, para ser ciudadano, no solo se debía ser un hombre, lo cual excluye a la mitad de la población, sino un hombre libre, no un esclavo, y por supuesto, no un extranjero. Además, tenías que ser rico para no tener que trabajar y así poder participar en debates políticos. Transpuesto a nuestra era, solo el 2% de los neoyorquinos serían considerados ciudadanos, lo cual no es exacto a nuestra concepción actual de democracia. Durante la era griega, como en la nuestra, el sistema no era perfecto. Aún falta mucho camino por recorrer para que la humanidad tenga las mismas oportunidades. Continuemos. En Grecia, las ciudades están divididas. Persia espera y observa. Persia ha deseado las tierras griegas y la historia de estas dos naciones está plagada de batallas. Maratón, Termópilas, Platea y Salamina. En 2 ocasiones, el imperio persa erigió un poderoso ejército e invadió Grecia. 2 veces las ciudades griegas se unieron para luchar contra un enemigo numéricamente superior. Estas invasiones provocaron un profundo odio de los griegos hacia los persas y soñaban con la venganza. En este momento, entra en escena el rey Filipo II. Él no es griego, sino macedonio, un pueblo tolerado por los griegos. Por ejemplo, a los macedonios se les permitía ingresar a los Juegos Olímpicos. Y Filipo tiene un plan: poner fin a las guerras entre las ciudades griegas para establecer en Grecia un fuerte poder central y luego invadir Persia. Combinando estratagemas y poderío militar, Filipo logra sus 2 primeros objetivos. Las ciudades griegas terminan sus disputas y finalmente reconocen su autoridad. Finalmente, ahora puede invadir Persia y limpiar la afrenta. Filipo no le teme a nada ni a nadie. No usa su armadura todo el tiempo. Sin embargo, las amenazas pueden venir de cualquier lado, incluso de su propio campamento. Ante los ojos de su hijo Alejandro, Filipo II es asesinado por un guardia real. ¿Es una venganza personal? ¿Un complot? La verdad desapareció a través de los siglos. A la muerte de Filipo, el nuevo rey se llama Alejandro III. Tiene 20 años y toda Grecia se formula la misma pregunta: ¿alcanzará este joven la grandeza de su padre? La unión hace la fuerza. Veamos las batallas entre persas y griegos. La evidencia es clara. En el campo de batalla triunfa el ejército griego. Los griegos lo explicaron como su superioridad sobre los demás pueblos. Una explicación halagadora, pero falsa. La clave está en la estrategia. Mientras que los persas luchan sin cohesión alguna, los griegos avanzan en formaciones que ellos llaman falanges. Son grupos compactos, armados con largas lanzas y blandean una pared de escudos. Una pared erizada de espinas.
Cuando una falange avanza directamente hacia el enemigo, nada puede detenerla, nada excepto otra falange. Cuando se enfrentan con enemigos que los superan en número, las falanges pueden conservar una línea frontal, pero no pueden lograr la victoria por sí mismos. Están acompañados por una caballería pesada en los flancos, cuyo objetivo es atacar al enemigo por la retaguardia. Esta es la famosa táctica de yunque y martillo. Todavía se enseña en las academias militares de nuestros días. 2000 años después, los zulúes utilizaron una táctica similar para aplastar a los británicos en una batalla. Y sin embargo, los británicos estaban armados con rifles. Incluso los mejores soldados pueden perder si están mal dirigidos. Filipo fue un excelente general. ¿Pero qué hay de Alejandro? Rebelión de las ciudades griegas. Al morir Filipo, las ciudades griegas creyeron que recuperarían su libertad. Un grave error de juicio. Aunque Alejandro es joven, ya tiene alma de conquistador. Como Filipo, se destaca en el arte de la guerra, y al igual que su padre puede beber en exceso y arder de ira. De su madre Olimpia, Alejandro heredó su ambición y su mente calculadora. Él sabe cómo tomarse el tiempo para pensar, especialmente porque en su juventud fue instruido por el famoso filósofo Aristóteles. Alejandro es un guerrero incansable, curioso acerca de todo y paradójicamente capaz de una infinita ternura y de terribles arrebatos. Sin pestañear asume el papel de rey. Cuando la ciudad de Tebas se rebeló, Alejandro reacciona de inmediato con autoridad. Tebas fue vencida y arrasada hasta los cimientos. El mensaje fue recibido claramente por las demás ciudades griegas. No habría más revueltas. Todas estaban sometidas. Como su padre soñó antes que él, ahora Alejandro puede fijarse en Persia. En el año 334 a.C. cruza el mar y ataca Asia. En mayo tenemos el primer enfrentamiento con un ejército persa, la batalla del Grénico. Como siempre, Alejandro cabalga en primera línea, a la cabeza de su selecta caballería. Sus enemigos lo hieren y casi pierde la vida, pero su leal protector Clito lo salva en el último momento. La aventura pudo haber terminado allí, con un joven rey muerto honrosamente en el campo de batalla a los 22 años. Pero Alejandro continúa su imbatible avance. Mileto, Halicarnaso, luego Isos, donde aplasta al ejército de Darío, el gran rey de Persia. Y después la ciudad de Tiro, en la campaña egipcia. Allí funda Alejandría y se convierte en faraón. Luego invade Siria. Cruza el Éufrates y el Tigris. El 1 de octubre, Alejandro enfrenta al ejército de Darío en su camino hacia Gaugamela. Los hombres de Alejandro son superados en número, están lejos de casa y enfrentan un formidable ejército. Pero las falanges griegas absorben el impacto, permiten a Alejandro y su caballería cargar sobre Darío, y en el corazón del ejército enemigo, una apuesta loca, 100 contra 1. El avance es heroico. Alejandro se encuentra a corta distancia del rey persa. Darío abandona el campo de batalla. Persia es el rey. Cuando el rey huye, el ejército lo sigue. Es una debacle. A finales de octubre, Alejandro toma Babilonia y luego Persépolis. Darío es asesinado al huir y entregado al joven rey. La victoria es total. El imperio persa acaba de cambiar de gobernante. Para alcanzar esta victoria, Alejandro debió ser despiadado. Los prisioneros fueron ejecutados y las ciudades destruidas. Pero como vencedor se muestra extraordinariamente misericordioso con los vencidos. Respeta sus costumbres, apoya a la administración existente e incluso recluta persas en su ejército. Aristóteles le había enseñado a comportarse como un igual con los griegos, pero como un maestro con los bárbaros. Alejandro elige un nuevo camino, a riesgo de sembrar enemigos en su propio campo.
A partir de ahora, los soldados griegos luchan hombro a hombro con sus homólogos persas. Para vencer, la fuerza no es suficiente. Donde sus generales vieron solo una simple campaña militar, Alejandro vio más allá. Él imaginó un mundo unido bajo su autoridad, en el cual todos vivirían en paz. Alejandro no quiere destruir el imperio persa, solo desea tomar el control sobre él. Mejor aún, quiere fusionarlo con el mundo griego para formar un mundo universal. Para algunos, una visión revolucionaria, para muchos, una locura. Porque, desde el principio de los tiempos, cada pueblo se ha considerado indefectiblemente superior a los demás. Y los griegos no son la excepción a esta regla. Avancemos rápido hasta el siglo XIX. Los británicos enfrentan los mismos interrogantes. Su vasto imperio abarca una gran diversidad de pueblos. Pero la diferencia con Alejandro es esta. No tratan de fundirse en un espíritu de universalidad. Pretenden imponer un modelo a los vencidos. El racismo moderno por el cual ciertas personas piensan que son naturalmente superiores a otras data de esta época. Los británicos del siglo XIX tienen mucho en común con ciertos griegos de la antigüedad. Están convencidos de su superioridad sobre los persas. Y para estos griegos, Alejandro está yendo demasiado lejos. Comienza el anhelo por el gobierno de Filipo, el padre de Alejandro. Con él, las cosas habrían sido mucho más sencillas. Con Persépolis destruida y Darío muerto, habrían subyugado al pueblo persa y hubiesen llegado triunfantes a casa. Pero para Alejandro, la aventura apenas comienza. Rey de Macedonia, faraón de Egipto, gran rey de Persia, se considera a sí mismo igual a los dioses. Cada vez tiene más sed de conquistas, hacia el este y el oeste. Ahora todo es posible. Debido a las crecientes críticas, Alejandro comienza a ver traidores por todos lados, y podría tener razón. Parmenión, un destacado general de la generación de Filipo, es cada vez más virulento en su crítica, y lo pagará con su vida. Durante una noche de celebración en Macedonia, un hombre se deja llevar. Pero no cualquier hombre. Clito, el más leal oficial de Alejandro. El hombre que le había salvado la vida años atrás. Enfrente de todos, Clito recordó el gobierno del rey Filipo. Criticó la presencia de los bárbaros persas junto a los nobles griegos. Llega tan lejos que insultó al rey. Ambos hombres están ebrios, y en un ataque de ira Alejandro asesinó a Clito a mano limpia, y lo lamentaría de inmediato. Fiel a su sueño de un mundo universal, Alejandro se casó con una mujer persa, y le ordenó a 10,000 de sus hombres a hacer lo mismo. El rey de los macedonios se vestía al estilo asiático, reclutaba a los exsoldados de Darío e incluso entre sus guardias personales. Los que están cerca de él le piden que se detenga y consolide sus conquistas. Sus generales le ruegan que les permita a sus hombres un descanso. Alejandro podía regresar a Macedonia por un tiempo, tranquilizar a su pueblo y consolidar su poder, y entonces lanzar una nueva campaña hacia el oeste e Italia. Rehusando todos los consejos, Alejandro decide aventurarse más allá. Ahora quiere conquistar India. La suerte estaba echada. Su padre es asesinado por uno de sus guardaespaldas. Alejandro lidera su campaña hacia la India. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro. ¿Qué hubiera pasado si Alejandro hubiese decidido regresar a Grecia? En este momento, tiene la ventaja de su inmensa gloria, un monumental botín de guerra, el mejor ejército del mundo y una insaciable sed de descubrimiento. Él no tenía que quedar satisfecho con Persia. Sin duda, habría conquistado el resto del Mediterráneo, Italia, Galia, España, África del Norte. Las culturas griega y persa se habrían mezclado con la celta y la romana.
el Imperio Romano jamás habría existido. Él habría dejado un mundo greco-persa, un mundo universal como Alejandro había soñado. Más cerca de nuestro tiempo, otro hombre se enfrentó al mismo tipo de elección. Después de obligar a Europa a arrodillarse, Napoleón sopesó los pros y los contras durante largo tiempo antes de invadir Rusia, a la cabeza de su gran armada, una elección que provocó la caída de su imperio. De vuelta con Alejandro, a Parmenión, de quien se dice que expresó: «Si yo fuera Alejandro me detendría aquí», pero el rey respondió: «Yo también, si fuera Parmenión». Entre los filósofos griegos, kairos es el arte de tomar la decisión correcta en el momento correcto. Pero para lograr esto, se debe distinguir entre la perseverancia y la obstinación. Alejandro tomó la decisión correcta al liderar sus ejércitos hacia la India. La campaña de India es la única campaña para muchos. Desde Grecia, el ejército de Alejandro ya ha recorrido 15 kilómetros. Ahora sus hombres pelean porque deben hacerlo. Su corazón ya no está en ello. Después de la batalla de Hidaspes y a pesar de tener otra victoria, el ejército se niega categóricamente a continuar. Incluso los veteranos ya tuvieron suficiente. Con dolor profundo en su alma, Alejandro ordena regresar a casa. Un viaje que resultaría largo y difícil. Atormentado por la cuestionable muerte de su amigo más leal, Alejandro sufre de fiebre en la primavera del 323. Durante la noche del 10 al 11 de junio del año 323 a.C., muere Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno. Era la cabeza del mayor imperio jamás conocido en ese momento. Tenía solo 33 años. En estado de conmoción, sus generales están perdidos. Alejandro tiene un hijo, pero es muy joven para gobernar. Entonces, ¿quién liderará? ¿Quién debe llenar este inmenso vacío? Muy pronto, todos intentan aprovechar la situación. Los antiguos hermanos de armas finalmente explotan. Los generales de Alejandro desgarran el imperio. Nada permanecerá. Incluso su hijo es asesinado. Grandes reinos serán creados a partir de esta ruptura, pero ninguno de ellos con la fuerza suficiente para contrarrestar un poder en ascenso. Al otro lado del Mediterráneo, en el Monte Palatino, en el corazón de la lejana Italia, una joven ciudad está destinada a tener un gran futuro. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿quién era Alejandro? Para algunos, un tirano sediento de sangre. Para otros, un conquistador humanista. Esta página de la historia fue escrita hace 2000 años. Todo llega a nosotros a través de testimonios que han sobrevivido a los siglos. En varias ocasiones, estos textos estuvieron a punto de desaparecer. Algunos de ellos se han perdido para siempre. Algunas veces fantaseada, otras explotada para propaganda. En muchas ocasiones, reescrita. La historia de nuestros antepasados ha sido modificada y alterada por generaciones de seres humanos. Es deber del historiador buscar la verdad. Como un investigador, él o ella debe descubrir información, tamizar lo verdadero de lo falso, permanecer tan objetivo como pueda. Una tarea que se dificulta porque nuestra historia está en movimiento perpetuo. Nuestro juicio cambia con cualquier nuevo descubrimiento y, lo más importante, con nuestro punto de vista. Durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, los británicos consideraron a los coloniales en rebelión como rebeldes, se veían a sí mismos como patriotas. Durante la Revolución Francesa, el rey Luis XVI se refirió a los amotinados cuando hablaba de los que luchaban bajo el nombre de ciudadanos. La guerra de Irak es vista por algunos como una guerra de liberación en nombre de la democracia. Para otros, es una invasión ilegal destinada a apoderarse de los suministros de petróleo. Los hechos son los mismos, pero las interpretaciones cambian radicalmente según los puntos de vista y los intereses. Entonces, ¿qué decir de Alejandro? ¿Tirano o humanista? A lo largo de los siglos, muchos han optado por verlo como un guía que les permitió atreverse a seguir su propio camino.
En su nombre se desarrollaron algunos de los proyectos más locos y ambiciosos. Su imagen emerge a lo largo de los siglos y todavía nos inspira. Alejandro Magno, el conquistador invencible que fue a los confines del mundo. El hombre que unió a las personas por su mera voluntad. Tal vez, después de todo, ese es el mayor de sus legados.